Y vamos a hablar de la importancia de la elaboración de un duelo, pero desde el punto de vista de los príncipes y las princesas. Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano, muy contento. A ver, ¿cómo es esto? Y sí, fíjate, los duques de Cambridge, es decir, el príncipe William y Kate Middleton, el año pasado sorprendieron mucho a la opinión pública lanzando una campaña en relación a la salud mental. La campaña se llama Heads Together, es decir, cabezas juntas, y pues como que causó mucho revuelo porque tú sabes, hay toda una serie de protocolos en la realeza y aunque se han ido como humanizando a lo largo de las décadas, bueno, pues hay ciertos temas de los que no se hablan. Y creo que lo interesante de esta campaña de ellos es que es una campaña que viene desde su propia experiencia, es decir, la propia vivencia que ellos tienen de su salud mental. Es por eso que, bueno, lanzan esta campaña que apoya a través de cierto tipo de eventos la recaudación de dinero para investigaciones en todo lo relacionado a salud mental. Un poco aunado a esto, el príncipe Harry en las últimas semanas ha tenido una serie de apariciones en los medios en Estados Unidos, en algún noticiero donde ha hablado de su propia salud mental, es decir, ha salido del closet, no en el término sexual, sino ha salido del closet hablando de sus propios problemas de salud mental. Y esto ha causado mucho revuelo. A ver, pero todo esto es a raíz de la muerte de la mamá. Sí. Ahí nace o sea, ese es el origen de lo que él ha explicado es eso, justamente. Lo que él ha explicado es que cuando él tenía 12 años y su mamá murió, como todos sabemos, de una manera trágica, en un accidente, etcétera, algo sucedió, quizá mucho relacionado con los protocolos que tienen que seguir, con el tipo de educación que tienen, que durante 20 años jamás pudo hablar de la muerte de la mamá y de las circunstancias alrededor de ella. Ha sido muy interesante porque también por ahí han salido algunas publicaciones de lo que pasaba con la princesa Diana. Se decía que Lady Di tenía un trastorno limítrofe de personalidad, que era una persona emocionalmente inestable, pero a pesar de todo eso, ella era una muy buena madre, era una madre muy cercana a sus hijos, y también se ha mencionado que ante estas dificultades con su hasta entonces marido, pues ella se refugiaba mucho en la maternidad y se refugiaba mucho en ellos, tal vez generando un vínculo más intenso hacia ellos. Lo que es trascendente en esto es que Harry ha empezado a decir: durante 20 años yo no elaboré el duelo de mi mamá, yo no pude hablar de las cosas que tenían que ver con ella y estuve blindado emocionalmente, de manera tal que hasta que no empezó la relación con una novia por ahí y esta le hizo ver qué pasaba con sus emociones, es que él entra en un proceso terapéutico y después de 2 años de un proceso terapéutico, él se siente como listo para hablar de lo que tenía que hablar. Ahora, ¿por qué recurrir un poco a los príncipes o a estas personas de la realeza? Porque yo creo que es muy... Parece un tema menor y no creo que lo sea. El dar la importancia a la salud mental, eso es lo que resulta más interesante. ¿Cómo antes era de lo que no se hablaba? Se hablaba de salud, sí. Todo el siglo XX nos pasamos hablando de la salud física, de toda la medicina académica, cómo iba evolucionando, y la salud mental siempre ha quedado como relegada, como si fuera una salud de la que no debemos preocuparnos. Y hoy por hoy sabemos, ¿no?, que de las principales causas de discapacidad en el mundo tienen que ver con la salud mental. Ansiedad, depresiones de todo tipo, justamente colores. Por el tipo de vida que tenemos. Ahora hemos empezado a recaer, no solo los que nos dedicamos a investigar esto, sino las autoridades de salud, los epidemiólogos, etcétera, han empezado a decir: caray, hay que voltear a esta parte de la existencia de los seres humanos que no es un tema menor. Y han empezado como a replantearse qué políticas públicas tienen que hacerse en relación a la salud mental.
no considerarla en segundo término, sino tampoco en primero, pero sí muy al lado de los otros problemas de salud. Los problemas de salud mental también son problemas de salud pública. Para mí es por eso justamente muy importante esta alianza que hemos hecho en función de poder traer a un primer plano la salud mental, como lo hemos hecho antes con la salud emocional o la salud física. Volviendo al caso del príncipe Harry y su señora, ¿por qué es importante elaborar un duelo? Si repasáramos el ABC en términos de salud emocional y mental. Yo creo que ahí reviste la importancia de lo que él ha estado declarando. Los duelos son un proceso por el cual tenemos que pasar ante una situación de pérdida. Es un proceso que lleva varias etapas y que si no lo elaboramos a tiempo, las personas pueden guardarlo en un cajón y algún día, de alguna forma, a veces inesperada, ese duelo te va a explotar en la cara. ¿Por qué? Porque es como si fuera un mecanismo saludable para el cuerpo, de la misma manera que el cuerpo tiene el hígado y el hígado se encarga de sacar todas las sustancias tóxicas. Igualmente la mente requiere elaborar un duelo precisamente para desafanarse, para trabajar eso que nos ha sucedido, aligerarse y tenerlo como bien visto. Hay veces que las situaciones de pérdida son tan importantes que mucha gente prefiere ponerlas en un cajón y no hablar de ellas. O que en una familia de algo no se tiene que hablar. De eso no se tiene que hablar. Y lo que la psicología académica nos dice es aquello de lo que no se habla, se actúa. Es decir, aquello de lo que no ponemos sobre la mesa, lo desgastamos, lo elaboramos, etcétera, en algún momento te va a salir de otra forma. Te va a venir como una depresión muy grave, o te puede venir como unos ataques de pánico, ¿no? Porque es ese foquito rojo que te está diciendo el tablero del coche, oye, hazme caso, algo está pasando en la economía mental y no me estás haciendo caso. Y la persona, pues, a lo mejor no se puede poner en contacto con eso y empieza a tener malas salidas. Una mala salida puede ser ataques de ansiedad o depresión, o las consabidas, ¿no? Que es lo más frecuente, adicciones. Entonces, en el caso del príncipe Harry, lo que él nos dice es, me pasé 20 años sin elaborar el duelo, y me pasé 20 años sin poder entrar en contacto conmigo mismo, no me podía yo autoafirmar, y desde luego pasaban muchas cosas en mi vida emocional de las que yo ni siquiera me daba cuenta. Entonces, es un buen ejemplo el de él, de cómo quizá una persona tan pública, ¿no?, tiene que figurar, y los maquillan y los pintan y los hacen ver bonitos, pero la realidad es que su mundo interno, su mundo subjetivo, estaba totalmente deshecho. No encontraba sentido para trabajar, no encontraba sentido en su vida, hasta que no empieza a pagar esa cuenta que tenía por ahí de un duelo no elaborado. Y yo uso mucho esta noción, pues, como de firmar algo para pagarlo después. Cuando no elaboras un duelo es como cargar a la tarjeta algo que te va a venir mucho tiempo después, pero con intereses. Y este paralelismo es de mucha utilidad porque sí es cierto, ¿no? Si tú elaboras un duelo cuando tienes que elaborarlo, si te abocas a trabajar en lo que tienes que trabajar, quizá estás como abonando, ¿no?, a tu propia salud mental. Como aquella famosa frase de una obra de teatro, me vino a la mente ahora la voz y la imagen de doña Ofelia Guilmain, que en paz descanse, promovía una obra de teatro en la televisión que decía, muerta por dentro, pero de pie como un árbol. Es esta idea, ¿no?, de la maquillada y de estar arregladitos y todo, pero estar deshechos por dentro. Estar deshechos por dentro, por una cosa que no es un tema menor. Elaborar
la muerte de la madre en esas características, de una forma traumática, elaborar las otras cosas que sucedieron, ¿no? A veces hasta dan un poco de ternurita y lástima, ¿no? En el sentido de que tienen que vivir de la apariencia, viven hacia afuera, y todo lo que tenga que ver con su mundo interno, pues no se puede expresar. Y yo creo que lo que es muy rescatable de este fenómeno de los príncipes es justamente que están diciendo, oigan, a nosotros nos ha pasado y nos vamos a dedicar nuestras actividades justamente a promover que no le pase a otros. Y eso tiene que ver con la salud mental. O sea, por eso es tan importante que hablemos de eso, de la mente, porque es tan amplio su rango, que no nos alcanzaría nunca el tiempo para terminar de extenderlo. Obviamente hay de duelos a duelos, hay de pérdidas a pérdidas, y cada persona es distinta. O sea, yo siento que en términos generales una mujer pues reacciona distinto a un hombre, ya nada más por ese simple factor. Se sumarán muchos, pero ¿cuáles serían algunos componentes básicos, deseables y, por qué no decirlo, mentalmente saludables en un duelo? O sea, un duelo más, menos, dependiendo de circunstancias externas, ocupa un periodo en el tiempo de la vida de una persona. Un duelo, lo normalito, digamos, sería de 6 meses a un año. Estoy inventando, de 1 año a 2. ¿Qué sí es normal y qué no es normal? ¿Qué sí es sano y qué no es sano dentro de un duelo? Claro. Mira, el duelo tiene que ver ante las pérdidas, y dependiendo del tipo de pérdida que tengas, será el tiempo que tú esperes para la resolución de un duelo. Si tú hablas de que perdiste tu empleo y que te sientes muy enojado porque te corrieron de un día para otro, pues me imagino que tendrás que realizar un proceso de duelo más o menos rápido, y te tendrás que poner a trabajar, supongo, o a buscar un nuevo trabajo. Si estamos hablando de una pérdida mucho más importante, no sé, por ejemplo, el que hayan robado tu casa, ya ves que vivimos en un país bastante inseguro, pues también depende del grado de violencia con el que hayas sido, de lo que hayan extraído de tu casa, te roban la seguridad interna, etcétera. También será un duelo que tome algún tiempo, aparte de ciertas medidas. Cuando hablamos de pérdidas a nivel de lo interpersonal, estamos hablando de algo muy diferente. Mucha gente le sorprende a veces encontrarse que, por ejemplo, un proceso de divorcio es un proceso de duelo. A lo mejor estás muy cansado de tu pareja y lo que más quieres es ya alivianarte de esa relación, pero aun cuando ya te liberas y las cosas están corriendo ya como debieran, las personas tienen que elaborar un duelo porque hubo un proyecto de pareja, un proyecto de familia, un proyecto de vida que se cortó. Entonces, esa pérdida de un proyecto será algo que te pueda tomar mucho tiempo. Cuanto más si hay problemas de deslealtad o de traición, pues por supuesto te cuesta mucho más trabajo elaborar un duelo de separación en una persona así. Pero, por ejemplo, se habla de que un duelo de un divorcio puede tardar hasta 2 años. 2 años hasta que sacas un poco la cabeza del agua y puedes empezar a respirar. Un duelo por la pérdida de un ser querido, como puede ser tus padres, pues necesariamente tiene que ver con la edad en la que esto sucede. Si tienes 60 años y tu mamá de 80 se muere, bueno, pues tal vez el duelo sea mucho más comprensible en relación al tipo de vida que llevó la persona, pero vas a tener que elaborar un duelo. En el caso del príncipe Harry, que pierde a su mamá cuando tiene 12 años, pues a lo mejor tendría que ser 1, 2, 3 años, no sé, de elaboración de este duelo, de pensar, de repensar, de verlo por las diferentes aristas que tiene, para finalmente decir, ok, lo tengo trabajado, lo tengo elaborado. Una buena medida es, puedo hablar de ello espontáneamente sin que yo me sienta emocionalmente tan alterado, puedo convivir con eso que me sucedió. Y bueno, pues sí, eso es como una de las medidas que tenemos de ver qué tanto has trabajado en ello. Cuando ya pasaste la prueba y tienes palomita, independientemente del tiempo que haya durado y considerando que fuera una pérdida, digamos, más importante, enfoquémonos en eso para tratar de ayudar a quienes nos escuchan. ¿Qué es lo esperado? O sea, tu graduación,
te da pie a poder hablar sin dolor de eso, a poder entender cuál es tu nueva realidad, a llevar una vida normal y decir, bueno, pues sí, que fue duro, fue difícil, pero aquí estoy de regreso. Aquí estoy de regreso y he aprendido a vivir con eso. ¿Por qué? Porque en toda vida humana va a haber pérdidas. Más tempranamente, más tardíamente, van a haber pérdidas y algo de lo que se espera del duelo es que prosigamos con nuestra vida. Y si no lo hacemos, entonces, bueno, la vida sigue corriendo, pero hay una detención en nuestras emociones, en nuestra vida emocional. Y por eso es importante lo que dice el príncipe Harry. Durante 20 años yo, de alguna manera, me enconché, me blindé para que no ponerme en contacto con mis emociones y no hice lo que tenía que hacer. Entonces, cuando va a pasar el tiempo y seguirá pensando en su ser querido que perdió, pero de una manera quizá más natural, más espontánea. Aunque, bueno, yo siempre les digo, cuando hay una pérdida de estas, aprendes a vivir con una daga clavada, pero finalmente te permite hacer una vida. Muy bien. Muchas gracias, Aldo. Un placer platicar contigo hoy. Gracias y saludos a todo el auditorio.